Vamos a continuar en este caso con una entrevista que le queremos agradecer a Fabián Paredes, nuestro compañero en la operación técnica, pero que también realiza un trabajo dentro de lo que es la cultura aquí en Radio y Televisión del Neuquén. Tuvo una entrevista con Sebastián Díaz, quien es documentalista, el director de la película Jinetes de Roca, esta película documental que se va a estar proyectando este fin de semana en San Martín de los Andes, 4, 5 y 6 de agosto es la fecha. Nosotros queríamos conocer de qué se trata, así que invitamos a escuchar a Sebastián Díaz. Vamos a poder estrenar esta tercera entrega que yo denomino Trilogía del Desierto. Tiene que ver con el genocidio indígena en Pampa y Patagonia, con una serie de películas que se iniciaron en el año 2017 con La Muralla Criolla, siguió en el año 2020 con Cuatro Loncos y culmina ahora con Jinetes de Roca. Jinetes de Roca, que es una película, una impugnación a la figura y al accionar de Julio Argentino Roca en tanto conquistador del desierto. Conquista que fue invasión, un desierto que no era tal. Pero así nos han querido vender durante décadas. Y también esta película es una impugnación al mito de la Argentina moderna, al mito civilizatorio que se inició justamente con la denominada conquista del desierto. ¿Y cómo se pone de manifiesto esta impugnación? A través del análisis de la iconografía que fue producida desde el mismo momento de la campaña militar. Tenemos que tener en cuenta que Roca llevó un fotógrafo, Antonio Pozo, a la misma campaña y que esas fotografías fueron luego reproducidas durante mucho tiempo como emblema y símbolo de la conquista. Bueno, este análisis no solamente de la fotografía, sino también del material pictórico, como por ejemplo los grandes cuadros que están representados en los principales museos de la Argentina y que fueron símbolo de conquista, como por ejemplo la revista del Río Negro, que tenemos en el billete de 100 pesos todavía, y que evidentemente es una cuestión, un símbolo, digamos, de sometimientos a los pueblos originarios también. Y también un análisis bastante pormenorizado de la estatuaria, porque claro, la figura de Julio Roca fue subida a los pedestales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, no solamente en la Patagonia, sino en Tucumán, Río Gallegos, Bariloche y el gran monumento que nosotros abordamos en la Diagonal Sur, en la capital federal. Así que tanto la estatuaria como la iconografía pictórica y la fotografía es lo que nosotros analizamos para impugnar la figura y el accionar justamente de Julio Roca. Es importante decir no solamente que hay monumentos de Roca, sino saber en qué momento fueron erigidos esos monumentos. Y la película tiene un acierto, a nuestro juicio, que es la vinculación que hay entre la etapa fundacional, roquista, del año 1880, la década infame del año 1930-1943 y las prácticas genocidas de la última dictadura militar. ¿Por qué se vincula la etapa roquista a la década infame? Porque justamente es en esa época cuando se pone de relieve otra vez la figura de Julio Argentino Roca. En el año 1930 hubo un golpe de Estado, el ejército argentino derroca a Irigoyen y se conoce esa década como la década infame, una década de entrega y de soberanía argentina. Y es justamente el hijo de Julio Roca, Julito Roca, quien asume la vicepresidencia de la Nación en el año 1932. Y ahí comienza un periodo de, nosotros llamamos roquización de la Argentina, porque se empiezan a proyectar los principales monumentos que, como por ejemplo el de Bariloche, el de Buenos Aires, el de Tucumán, el de Río Gallegos y muchos otros monumentos más, no solamente monumentos, sino nombres de calles, nombres de plazas, de instituciones y bueno, y de muchos otros genocidas que son
justamente los lugartenientes que acompañaron a Roca en la campaña militar. Eso queda muy de manifiesto, tanto en la toponimia como en la nomenclatura catastral de muchas ciudades de la Patagonia Argentina. Sin duda alguna, todos los ciudadanos argentinos hemos sido educados mediante una pedagogía colonial. Lo que pasa es que en los últimos 40 años quizás hubo una contraofensiva, digamos, o una reacción a toda esa pedagogía. Y bueno, yo, por supuesto, estoy muy agradecido de las personas que han trabajado en ese sentido, como Osvaldo Bayer, David Viñas, que son homenajeados en la película. Hay mucha gente que evidentemente no conoce la historia, pero que también, como yo, en un principio sospechamos de que la historia tal cual nos contaron no es la historia verdadera, que esta erección de mitos y de símbolos responde justamente a una historia oficial que intenta ocultar o soslayar el genocidio. Nosotros justamente es lo que ponemos de manifiesto a través de esta serie de películas, de esta trilogía que, si bien aborda la historia ocultada, eh, no es difícil encontrar los documentos que acrediten el genocidio indígena y el racismo también, como base ideológica. Simplemente es que nosotros vemos la historia desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, eh, analizando las dos voces, analizando no solamente a los que ganaron en esta contienda, sino a los que perdieron. Y los que perdieron no están desaparecidos, sino que están vivos, y siguen su lucha y siguen sus reivindicaciones y todavía siguen siendo perseguidos. Entonces me parece que esta serie de películas se han transformado en herramientas contraculturales, pedagógicas, porque van en contra justamente de la cultura y de la historia oficial, pero que nuestros juicios son la verdad histórica, ¿no? Esperamos que también que la gente concurra al cine, también como una cuestión de defensa también de la cultura argentina y del cine argentino, que está tan bastardeado en este momento. Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral.